Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro Evangelio de San Juan, el capítulo 2, el versículo 24. Los versículos 23, 24 y 25 nos hablan de la permanencia de Jesús en Jerusalén después del incidente que tenemos en los versículos 13 hasta el versículo 22. Incidentes en el templo, ¿verdad?, de Jerusalén, lo que otros le llaman la purificación del templo. En fin, después Jesús permanece en Jerusalén. Y este versículo 24 del día de hoy dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Primero, en el versículo anterior, en el versículo 23, Jesús permaneció en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. El versículo 24, estudio del día de hoy, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Queridos amigos, el contexto bíblico es que este versículo se inserta inmediatamente después de ese clima provocado por Jesús al purificar el templo, ¿verdad? O sea, es una situación bastante dura y bastante fuerte. Y por los signos también que Jesús realizó en Jerusalén durante la Pascua. Sobre todo, decíamos, el purificar, sacar, expulsar a los vendedores del templo. Muchos, atraídos entonces por lo espectacular, ya es que formal, la gente, los hindúes, el aspecto religioso, a la espectacularidad, la milagro, mi apeya, mi itero, mi alañane, noya oína. Por eso justamente Juan, para evitar todo equívoco, él no utiliza la palabra milagro, sino que utiliza la palabra semeion, que quiere decir más bien el signo, peya shaina, pero que está indicando otro aspecto del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la acción de Dios en la vida del hombre. Lo que tenemos que mirar es el cómo actúa la fuerza, el espíritu y el poder de Dios en la vida del hombre. Entonces, muchos que estaban atraídos por lo espectacular, dice, creyeron en él por los milagros que vieron, o sea, por los signos que vieron. Pero dice que esa fe era superficial. Es ahí donde Juan también quiere subrayar. Era superficial. Vean de contextos bíblico. Ahora, después continúa. Él no se fiaba, dice. Él no se fiaba justamente por eso. Uk episteuen. Uk es el negativo. Uk episteuen. Él no se fiaba. Y esto está revelando el contraste de ese signo del milagro, del poder de Dios y la fe, es decir, muchos creyeron en él, dice, muchos creyeron en él.
pero ñande yara, oye esa pe, ay, bueno, con a o güero viagua oina, pero solamente están creyendo por los signos. En otros pasajes, sobre todo el capítulo 6, también vamos a encontrar con la multiplicación famosa de los panes, que muchos creen en él. ¿Por qué? Por la cuestión de los panes, ¿verdad? Pero después le siguen a Jesús cuando Jesús se escapa y se va, cuando le quieren hacer rey. Oye, pues cuere, jamás eres, porque ya doy fiáis ese, bueno. Ustedes, dice, me buscan simplemente porque comieron por ese milagro. Allá pues a ver el signo de los panes, o ustedes verdaderamente me siguen porque creen y se adhieren al evangelio que yo traigo, la buena noticia. Porque el signo, queridos amigos, como dice, es un signo que te muestra reyesa peangua, pero con andere bueno ande, de la daña transformar. Au pea con la se yo que guarda muchas veces en daña hechaya, sino que la gente simplemente va buscando, en todas partes va buscando milagros, y el verdadero milagro por eso es la conversión del corazón y de la vida del hombre. El texto entonces después añade y dice, Jesús los conocía. Usa esa palabra gnoskein, ¿verdad? Gnoskein, conocer en totalidad dice. El gnus, conocer. Peñarne a peton, uy, cuamba, evalandelare, useamba, elare hipotaese. Gnoskein. Y así entonces es lo que en el hebreo, el famoso yadá. Yadá, que es el gnoskein, el que entrar en lo más profundo del conocimiento del hombre. En síntesis, también nosotros decimos conocer el corazón. Pere huere coajina pene apitu ume, pere coajina pendere coebe, bailare hipotán, bailare usea moto, bailare joreina, peñaneñeme, jek va a poner vejan. Así entonces, este versículo está revelando la omnipotencia y sobre todo, queridos amigos, del signo la omnipotencia, pero sobre todo la omnisciencia. Ubeaiseina, que Dios entra en el corazón. El discernimiento nada más y nada menos que de la intención del hombre. Va evaluar hipotado. Vea que dice la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente, sabe tu pensamiento, sabe tu conciencia. Jesús entonces nos entrega solo a quienes buscan por interés. No hay entrega de hoy. El que solamente viene aquí buscando por interés, sea yo porque hay potapea. Más o menos que tenían de yara supermercado. Sea yo a ver que te pea, me que se pea porque se pea que te apagan de la ne que te lleva guau. Entonces, ya invama. Esto es simplemente, queridos amigos, emoción, interés y también espectáculo. Viendo por aquí. Emoción, interés y espectáculo. A ver, con la siempre añemos que está con la gente y lastimosamente ha entrado mucho con esta teología protestante, ¿verdad? De interés ya de Caína. Estamos todavía en el Antiguo Testamento, que es el aspecto que nosotros le decimos la teología de la retribución. O retribuirse en la medida en que se ha hecho. Entonces hay un interés. Y solamente porque se pirimba se añandu se pea que amó. Entonces emoción. Y luego, queridos amigos, es simplemente espectáculo. Cuántas espectacularidades, ¿verdad? Que buscamos. Y sin embargo, el Señor actúa en lo sencillo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. La Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país
evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto. Hosana, hosana, hosana nuestro Dios. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto. Hosana, hosana, hosana nuestro Dios. Hosana, hosana, hosana nuestro Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 2, versículo 24, en este momento en que nos dice: pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. El ginosken, el conocer, adentro, profundamente el conocer. Pelaya subrayá. Dentro de un contexto histórico, aquí podemos mirar el siglo I, durante la Pascua en Jerusalén. Sabemos que Jerusalén recibía una cantidad y una multitud 10 veces más de lo que era la población de Jerusalén. 10 veces más. Hay que calcular que entonces está la gente. Y así, la expectativa mesiánica estaba en su punto máximo, ¿verdad? Porque puede estar la gente 10 veces más, es mucho, queridos amigos. Muchos judíos veían en los signos de Jesús una posible figura política y revolucionaria. Claro, porque esto sucede en la Pascua. Fíjense que Juan siempre ubica los milagros y las situaciones durante la Pascua, sobre todo en este caso.
Jesús sabe que el entusiasmo popular es muy frágil. La gente puede entusiasmar, es muy frágil el hombre, la persona. Pesa, ya por yo ya entusiasmamos hoy sin mucho pensar. Y entonces, el mismo pueblo que ahora lo admira por los milagros, también será capaz luego de pedir su muerte. Entonces, estos dos elementos tenemos que darnos cuenta también. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, entre betea, oye, pobete, o zapucaya, llevan ave ujina, el Mesías, nuestro Salvador, liberador. Pero upepente ahí es capaz de gritar. El pueblo muy rápidamente cambia, ¿verdad? Ese entusiasmo popular es muy frágil. Ahora, la desconfianza, por eso, de Jesús no es, queridos amigos, una cuestión emocional. Pues ya anduvo ahí porque ya puedo ahí se porque mañana ahí se porque hice cualquier gloria, ¿verdad? No es emocional, sino que es una desconfianza teológica. Ya mañana de la desconfianza teológica. Él no se deja manipular por las expectativas de un mesianismo político, es decir, un mesianismo malentendido. Jesús no se deja manipular por un mesianismo malentendido. Los judíos estaban pensando y esperando en un Mesías político, con las armas, con la guerra, con la lucha, con el hacer una revolución, ¿entendiste? Jesús no se deja absolutamente entonces manipular por estas expectativas mesiánicas, sino que el hecho de que Jesús conoce estas tensiones del tiempo, las aspiraciones también nacionalistas. Jesús están queriendo una libertad del pueblo que está un galluma de la presencia de los romanos, entonces están en una tensión continua. Hay tensiones nacionalistas, pero conoce también el peligro de una adhesión basada simplemente en las maravillas externas y no en la conversión interior. La conversión interior. La conversión interior, queridos amigos, significa, de acuerdo a un aspecto doctrinal. Es ahí donde entra la palabra doctrina. La gente que muchas veces no entiende, sí, va para la doctrina. Como es justamente de protestante, yo no me meto, yo no tengo, nosotros no nos vamos por las cuestiones doctrinales. Ustedes, la iglesia, solamente buscan la doctrina, que esto, que aquello. Pero no entendéis, ni va a decir la doctrina. Allí va. No entendéis, va a la doctrina. El aspecto emocional es lo que, queridos amigos, simplemente nos lleva las emociones por una cuestión, como ya dijimos en otras ocasiones, que nosotros aspiramos, pero por una adhesión a Jesucristo simplemente por las maravillas. ¿Entienden? Jesucristo obró maravillas en mi vida, que está muy bien, excelente, pero eso sería como un Kaure Iragüe, simplemente que nos llama, nos atrae, pero para luego llegar a lo esencial. Y ahí, queridos amigos, cuando hablamos de lo esencial, hablamos en lo doctrinal. Porque lo doctrinal quiere decir la verdad del hombre. ¿Y qué quiere decir la verdad del hombre? La verdad del hombre me estoy refiriendo a la verdad de la esencia, de la ontología, de lo existencial del hombre. Y verdad quiere decir la realización y la planificación de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya por principio el hecho de que yo forme una secta, voy contra la realidad ontológica del hombre. Porque ñandé como humanidad, buscamos la serenidad, la paz y justamente buscamos la unidad. Y entonces si tenemos un dedito de cerebro, enseguida ya pillata, que todo lo que quiere decir sectario, todo lo que quiere decir no meterse en una doctrina, en los principios, en los valores que unifican al hombre, hacia el aspecto de la unidad. Ya yo jaljuño entendé, ya guataño andie, ya escape y pona para la comunidad. Y sin embargo nos vamos hacia nuestro sectarismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dividiendo, estamos separando.
Entonces el aspecto ontológico del hombre estamos friccionando, estamos rompiendo, estamos haciendo una fricción total, queridos amigos, que hacemos que existan tensiones en la relación de la comunidad. No sé, queridos amigos, si llego para explicarme para que podamos entendernos y entender lo que significa el aspecto doctrinario. El aspecto de lo doctrinario de la vida de la iglesia, de la vida del evangelio, significa las normas, las leyes, esto que son consecuencias para que justamente lleguemos al aspecto ontológico existencial del hombre. Entonces, si llegamos a eso, primero tenemos que comprender, ya entender siempre hay que la ignorancia, ñandereko hace lleva dañan de yucay o la ignorancia, pero ñandereko hace. Jamás dice la ñandereko hace, y justamente como vivimos en la fricción, vivimos en la pelea, vivimos en la desorientación, vivimos en la falta de unidad, ¿entiendes? Así que ya puya calcular, pero ya le copeña de nieve, ya puya calcular ña hendua ya esa, va iba la ñande ya la ñandere, oye urea hina ñande, muuto pa la ñandere no hina. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el
cuídame, con tu manto cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 2, hoy especialmente el versículo 24, nuestra reflexión y estudio. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Peñan de Yara, entonces yo vi a Guazú y la verdad, el confiar. Mirado de un aspecto antropológico y cultural. Miremos un poco, queridos amigos, que culturalmente en Israel el confiar implicaba entrar en esa alianza con la persona. Alianza. Aquí es una renuncia, queridos amigos, porque la alianza, el berit en hebreo, quiere decir el rey con el vasallo. Yo pongo lo mío de parte del rey, te defiendo, estoy contigo, pero por otra parte también el vasallo que también hace una alianza total y de confianza en el rey, ¿entienden? O sea que es 50-50. Tal vez el rey dé más, pero da 50% en cuanto al que yo puedo confiar en la promesa de ese rey. Y entonces el 50% que es tan válido también para el rey, porque necesita del vasallo, también es una confianza total porque puede totalmente y absolutamente confiar en esa persona. Pe a la berit, ¿entienden? Bueno, desde aquí, queridos amigos, implica entrar en esa alianza, hacerse vulnerable ante el otro. ¿Por qué? Porque el rey, al confiar totalmente, sabe que sin ese vasallo no podrá entonces defender también su reino. Pero el vasallo también sabe, si no confía en el rey, que le dará esa fuerza, que le dará esa organización, también se va a sentir desprotegido, ¿entiendes? Entonces está 50-50. Una alianza externa con quienes es difícil Jesús entrar entonces en una alianza con una persona o con un grupo que no ofrecen un corazón íntegro. Por eso yo le decía, se llevan a becar ahí, vea, y pues protestante, vete. Y yo me fui de carpa en carpa, usted no crea que yo no he buscado la verdad, yo sigo buscando. Entonces quiere decir que aquí ya de por sí, esa expresión, el pez cae por la boca, es divino. Si vos estás continuamente buscando aquí y allá, cambiando de carpa, que pea, que amoa, de la área de caína es simplemente una cuestión del sentimiento, ¿por qué? Y porque hay exigencias a las que vos no estás no cabes allí. Él ande y que bebe porque algo de enfermo hay en tu corazón. Eso es lo primero que tenemos que sanar. Eso es lo que significa el corazón íntegro. La integridad del corazón es una confianza total en esas normas, en esas leyes, en ese camino que ella pomanteará la arejó hacia adelante. Hay, por ejemplo, personas que no creen directamente en el médico, en la medicina que se le da. Como acá 8 horas. Ando usé y ando hoy. Y bueno, pero entonces, ¿qué? Y entonces no se va a sanar, ¿entiendes? No se va a sanar. ¿Pero por qué? Y porque y no tiene un corazón íntegro. Manápico, persona la dejó la médico, de 20 más. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, esto es muy antropológico y es justamente, hablamos de ese aspecto elemental y fundamental para que exista un cambio. Si no hay confianza, entonces no vamos a poder dar ningún paso en la vida. Nada vamos a poder hacer. Debe confiar. Si vos te vas, no sé, en el banco y pones tu plata ahí, yo no confío en este banco. Entonces manaremos y bebé. No, pero vamos a andar patas y bueno, y entonces vamos a andar patas de ahí, porque no hay confianza. Y así sucesivamente. Yo te doy un préstamo ahí de la banco. Hamba era me debe préstamo, porque a confiar la andere paga tajaina. Luego la de cooperativa, bueno, el procatan de tanto, con un cierto interés, pero confío. ¿Entiendes? Cuando no hay confianza, se quiebra toda relación, queridos amigos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, sea ya pogua ya bautizago, se sentemodela cristiano. Pero después, quiebro esa relación. Da paga vela se deuda. Da vei a pagar la debea. ¿Entendiste? Eso quiere decir, de eso se está tratando. En una manera mucho más sencilla, ¿verdad?
Y eso es lo que pasa. Por eso le decía a este señor que me decía, no, llegó, estás de carpa en carpa, en duamo. Te falta un corazón íntegro, porque quiere decir que es verit, esa alianza verdadera y profunda, que siguen delante de la sea y nadie velan dicatuilar y yujulan de cuaraje a esa la ñaneñe. Y entonces, antropológicamente, este versículo que es tan interesante, este versículo 24, pero Jesús no se fiaba, no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Entonces, muestra la profundidad de la visión de Cristo, por una parte. O sea que Él va mucho más allá en esa confianza, en esa profundidad, como conoce. Pero Él no se impresiona también por multitudes ni por fervores momentáneos. No, Él no se impresiona por multitudes ni por fervores momentáneos. Por eso el término yadá, que nosotros decíamos que indica el conocimiento de relaciones, por eso es una relación profunda que penetra lo más profundo, las motivaciones, los miedos, los engaños, eso es lo que se penetra, ¿verdad? Y entonces Jesús conoce ese corazón humano, la volatilidad, ¿verdad?, del hombre, lo volátil que es nuestra forma de actuar, nuestra tendencia de buscar señales sin asumir compromisos. El corazón del hombre es muy volátil, ya escala signos, señales, pero así, muy volátiles, muy superficiales. Ahora entonces, cuando Jesús nos dice que no confía en ellos, señala esa psicología espiritual del discípulo. Desentraña esta espiritualidad, queridos amigos, espiritual. Dios no se entrega fácilmente entonces al que no está dispuesto a convertirse. Dios no se entrega al que es uno que cambia cada momento. No se entrega. ¿Por qué? Y porque no hay posibilidad, queridos amigos. No hay compromiso de mi parte, ¿verdad? No hay autenticidad. Dios exige justamente estabilidad. Dios exige también esa autenticidad y sinceridad interior. Así que ya llegaré que vean de Yara. Volvemos enseguida con más en de Yara Ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Antonia, Carlos decía que la Virgen María era la única mujer de su vida. Platícanos de este gran amor que Carlos le tenía a la Madre del Cielo. Decía que también que el encuentro con Rosario es el encuentro más galante de su jornada, porque rezar el Rosario, dedicada a la Virgen María, era por Carlos el encuentro más... Seguramente la Virgen María ha tenido un puesto particular en la vida de Carlos, ¿no? Era muy mariano Carlos. Rezaba el rosario cada día y después ha hecho también una exhibición sobre los apelos de la Virgen María. Consideramos que la Virgen María se apareció en muchos lugares. No solo en Fátima, Lourdes, pero también están muchos santuarios antiguos donde la Virgen María siempre hace apelos a la conversión, a cambiar vida, siempre pregunta por qué estaba la peste, estaba muchas maladías, muchas enfermedades en
el tiempo antiguo. Siempre la Virgen nos llama a cambiar vida, a acercarse a Dios, a hacer penitencia. Es siempre lo mismo mensaje. ¿Por qué? Porque ella es una buena madre que quiere ayudarnos. Quiere ayudarnos, sobre todo cuando a Fátima se apareció la Virgen, ¿no? Estaba el tercer secreto, ¿no? Se ve estos ángeles con la espada de fuego, ¿no? Y la Virgen con su luz va a fermar este fuego, ¿no? Siempre ella intercede. El primer milagro Jesús lo ha hecho la boda de Cana, ¿no? Y fue por la Virgen María que insistió. Quindi ella es una grande intercesora, la más grande. Cuando la Virgen María se apareció a Rue-du-Bac en Francia, ¿no? La medalla milagrosa, Santa Caterina Labouré, estaba la cruz y dos corazones, el corazón de María y el corazón de Jesús. Quindi significa que están juntos. La Virgen María es la puerta que nos abre a Jesús. Es el puente para ir a Jesús. El Señor ha decidido esto, Dios. A Fátima preguntó también cuando el ángel se apareció con la comunión, dio la comunión a los pastoriños, ¿no? Antes que la Virgen apareciera. Él preguntó la reparación contra los ultrajos, sacrilegio contra el Santísimo Sacramento. Y preguntó por los Sagrado Corazón de Dios, de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, siempre los corazones juntos, ¿no? Unidos. ¿Sí? Y Carlos sabía mucho bien esto, sobre todo María nos pone su corazón por cambiar nuestro corazón. Y si nosotros, la pequeña pastorina de Fátima, Jacinta, preguntó de la Virgen, le dice de preguntar las gracias a través de su inmaculado corazón. Porque si Dios ve el corazón de María inmaculado, nosotros somos pecadores. Pero si nosotros preguntamos a la Virgen de preguntar por nosotros, es una otra cosa. Y Carlos lo había comprendido muy bien. Rezaba mucho, siempre rezando la Virgen. Tenía esta novena la Virgen de Pompeya, ¿no? Sí, porque era muy legado a Pompeya este santuario. Y obtuvo muchísimos milagros, porque Carlos era seguro, rezaba con confianza. Si nosotros preguntamos a la Virgen María de interceder, hacemos esta novena con confianza filial, seguramente obtenemos gracias, porque ella nos ayuda. Es la madre que Dios ha ponido por nosotros. Y allora toda la reparación que Dios preguntó en Fátima contra los sacrilegios contra la Virgen María, ¿no? La insulto contra su imagen, su inmaculada concesión, en los primeros 5 sábados del mes, hace comprender cuánto Dios quiere a la Virgen María, que preguntó reparación contra todo, porque naturalmente la Virgen es insultada en su imagen, su dogma, su limpieza, pureza. Quindi es una cosa. Y Carlos tenía este amor por la Virgen y ha hecho esta exhibición sobre todos los apelos por hacer comprender cómo el cielo bajaba a través de piensa. Porque nosotros pensamos en una manera, ma el cielo piensa en otra manera. Tenemos que convertirnos. A Fátima ha hablado que si la gente no se va a convertir, sotto Pío XI va a arribar una guerra más tremenda, quello che si pasó nella Seconda Guerra Mondiale. E la Virgen siempre nos dice de cambiar. Y allora esta exhibición sobre la Virgen María son muy útiles. Y esta exhibición, Antonia, ¿cómo es? O sea, él también investigó las apariciones de la Virgen seguramente. De todos los continentes. Sí, aquellas que fueron reconocidas de la Iglesia. Sí, claro. Carlos tenía mucho a
la opinión de las iglesias, ¿no? Sí, claro. Porque están también falsas apariciones no reconocidas, donde están problemas. Y aquí están todas las de donde empezaron las apariciones, desde la Virgen del Pilar hasta los tiempos de Carlos. Sí, pero siempre reconocido de la iglesia, su mensaje, porque está muchísimo. ¿Y cuál era la advocación favorita de Carlos? Bueno, la que él más le llamaba. Bueno, seguramente la Virgen de Fátima, porque el mensaje es muy fuerte, un mensaje increíble. Sí. Es un compendio de toda nuestra fe, sí. Porque ha hablado de todo, de la Santísima Trinidad, del infierno, paradiso, purgatorio, ha hablado de la confesión, sí. La importancia de los ángeles, de la penitencia, de hacer penitencia, de rezar el rosario cada día, que si se reza se puede rezar la Virgen de Fátima preguntó cuando estaba en Portogallo el peligro que tornaba el comunismo, preguntó 1000 familias que rezan el rosario, si estarán 1000 familias, Portogallo se salva. Esto fue porque empezaron a rezar. Cioè, la razón del rosario es muy importante, claro. Y tenemos que escuchar lo que dice la Virgen María, todo esto, porque son ayudas a la humanidad. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso capítulo 2 del Evangelio de San Juan, versículo 24. Dice que
que Jesús, pero te pone el adversativo, el pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y decíamos que el Señor lo que pide es autenticidad, estabilidad, sinceridad interior. Si no hay eso, somos veleta. Entonces con muchos que van de carpa en carpa. Entonces quiere decir que estamos enfermos dentro de nuestra propia personalidad. Nuestra estabilidad. Pero después vamos a entender y vamos a saber todo lo que viene como elemento esencial del aspecto antropológico humano del hombre, que es lo que nosotros le llamamos como comunidad para que exista funcionamiento comunitario. La Biblia le llama monarquía, pero monarquía es una expresión simplemente para decirnos que se necesita siempre de normas, reglas. La Torá quiere decir justamente este camino que te indica cómo tenemos que caminar. Apego la doctrina. El aspecto doctrinario dentro de una comunidad es esencial y fundamental. Si yo entro en un partido político, pero no sigo la doctrina de ese partido y me comporto con una doctrina totalmente diferente, entonces yo no pertenezco a ese partido, ¿entienden? La vida cristiana, el seguimiento de Cristo, queridos amigos, necesita y tiene una doctrina. Esa doctrina es entonces la que se llama, queridos amigos, la ley, la Torá. No sé si me explico o no me explico, no sé si entendemos, porque ya tengo ya mañana del aspecto muy humano, muy antropológico, el religarnos a lo esencial, a lo fundamental de la vida del hombre. Pero vea muchas veces que sé, y porque guau hacemos no sé qué cosa, no hacemos filosofía guau, pero ¿sobre qué? Sobre algo que no tiene una base racional. La razón quiere decir, del aspecto humano, quiere decir la lógica del desarrollo de la vida del hombre. ¿Entienden? Y nosotros pues vivimos en el mundo, vivimos para el mundo, ¿entienden? Y por lo tanto desde ahí tenemos que entender nuestra ontología. Ya tengo ángeles, ya tengo en Perú, ya tengo animal. Nosotros somos, según nuestra ontología, nuestra esencia, somos entonces humanidad, hombres. ¿Entienden? Bueno, esto simplemente lo pongo a colación para que podamos entender. Y de aquí viene el yadá. El yadá, es decir, estamos mucho más allá que no es simplemente un conocimiento, decíamos, intelectual. Algunos piensan del aspecto intelectual. Sí, yo conozco Sheikh Babahoy, vea la famosa Sheikh Babahoy. Pero el Sheikh Babahoy no entra dentro del conocimiento que nosotros incluso le llamamos el Arandukat. Alguna vez el Arandukat, la gente que no veía escuela, a ver, sin embargo, entiende mucho más fácilmente este aspecto, queridos amigos. ¿O entiende, güey? ¿O entiende? Ando ya pues la espectacularidad, ando ya pues la sarambicue, sino que confía, sabe que hay una ley que dirige el corazón del hombre. A eso le llamamos doctrina, ¿entienden? Vean la doctrina. Ahora, este conocimiento, queridos amigos, por eso es existencial, el Arandukati, esencia de tu vida. Es íntimo, es penetrante, va a lo esencial, a lo más profundo del hombre. Y sobre todo, queridos amigos, todo esto usamos para expresar cómo Dios conoce el corazón del hombre. Es decir, no observa desde afuera, sino que desde la profundidad, desde lo más profundo, de ahí se observa. Entonces, el yadá, en el paralelo que nosotros encontramos en el griego, en que se escribe el Evangelio, es el ginoschein, revelando que Cristo posee el mismo conocimiento de Yahvé. El yadá, el ginoschein, conoce lo profundo del hombre. Dentro de nuestro aspecto exegético indica que Jesús discierne la autenticidad de nuestra alma, de nuestra vida, separando la apariencia de la verdad. Apariencia, atención, todo lo que es aparente, eso no concuerda con lo que Dios verdaderamente nos pide. Del aspecto teológico proclama su divinidad, pues solo Dios conoce la interioridad del hombre, solo Dios. Entonces es aquí donde tenemos que comenzar a mirar un poco y trabajar nuestra personalidad.
Entonces esa enfermedad de la superficialidad, del ser veleta, de ir de aquí para allá, de secta en secta, porque aquí, no, Pea no responde, dice, Pea no responde, Pea no responde. No, es que ellos no te responden. ¿Saben qué, querido hermano? Vos sos el que todavía seguís enfermo dentro de tu integridad, ¿entiendes? Y por eso no querés seguir esas normas que son esenciales y fundamentales para que exista un convivio, un convivir en la comunidad, en la relación. Y entonces cuando vos estás mal y querés hacer lo tuyo desde tu interioridad, entonces ven de ahí casi va a venir de Yara. De ahí cocina acá. Y bueno, y así, queridos amigos, estos son elementos esenciales y fundamentales. Hay algunas enseñanzas. Una primera es que Cristo nos entrega a la superficialidad. Esa es la primera enseñanza. Cristo nos entrega a la superficialidad. Hay que ir a lo profundo, a lo esencial, el yadá, el gnoskein, el conocimiento profundo del hombre. Una segunda enseñanza es que Jesús conoce la intención del hombre, de nuestro corazón. Algo igual, nuestra intencionalidad. Y ahí tenemos que apuntar, ¿verdad? Entonces, para entender que Dios nos conoce, entonces es desde ahí donde tenemos que trabajar nuestra integralidad. Ser íntegros desde Dios. Anilo y coñan de ibeleta, ya cuánto seita en jave, esto, ya brujo, ya le calañan de po. Eso es falta de integralidad personal, quiere decir que te falta algo, estás enfermo por dentro, espiritualmente. No sos consciente, ¿verdad? Y entonces, cuando nos falta esa integralidad, después nos volvemos fanáticos. Y no con esa capacidad de vivir la integralidad con las normas que entendemos que nos ofrece la comunidad. Y entonces nosotros incluso nos ponemos contra la comunidad. Porque ustedes lo me engañaron, cuántos años, cuánto tiempo me engañaron. Eso demuestra, ¿saben qué? Eso demuestra una verdadera enfermedad de la integridad de la ontología. Una enfermedad psicológica es esa, querida hermana. Bueno, otra enseñanza importante son los signos que no generan fe verdadera por sí mismos. Los signos no son los que generan la fe por sí mismos. Y entonces, una cuarta enseñanza es que la relación con Dios es alianza, no es conveniencia. Alianza, integridad, no es conveniente, porque me conviene. Y por último, una enseñanza, queridos hermanos, es la omnisciencia de Jesús revela su divinidad. Es decir, esta presencia de un Dios que nos ama es lo que nos revela al final quién es Dios en nuestra vida. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.